parece que es muy importante en este congreso y con la temática que ustedes tienen planteada para estas dos jornadas, poder recuperar un poco también qué es lo que nos pasó en este año 2020 que vivimos el año pasado, y qué nos va a estar sucediendo este año, ¿sí? Me parece que una de las ideas importantes para que nosotros podamos recordar es que educación, desde el comienzo de este contexto extraordinario que nos tocó vivir, fue declarado área esencial, junto con salud, junto con seguridad. O sea, educación fue considerada un área esencial. Y vamos a ver un poco por qué pasó esto. Indudablemente nos tocó el año pasado atravesar un contexto totalmente distinto, diferente, ¿no? Distinto en cuanto a las dinámicas que tuvimos que atravesar, en cuanto a los modos de vincularnos, en cuanto a cómo comprendíamos el hecho educativo en sí. Tuvimos que abordar nuevos focos de interés, tuvimos que abordar nuevos enfoques para hacerle frente a este contexto, nuevas costumbres. O sea, se nos cambió mucho la forma en la cual nosotros estábamos trabajando. Pero a mí me gusta mucho quedarme con esta idea y con esta imagen. Fuimos hermanados en la vulnerabilidad, ¿no? Nos encontramos todos en un punto común donde no importa si era Alemania, Chipre, Salta, no importa, todos sabíamos que éramos vulnerables, y no solamente me refiero a la enfermedad, no solamente me refiero a COVID, sino en esta sensación de, bueno, ¿qué voy a hacer mañana que no voy a poder encontrarme con mis alumnos? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa? ¿Cómo me muevo? ¿No? Esta vulnerabilidad, en cierto sentido, nos hermanó. E indudablemente fue una situación que nos tomó de sorpresa. Yo me acuerdo estar en el ministerio y ya veníamos planificando qué iba a suceder, pero el jueves nos fuimos a casa y el viernes no teníamos escuelas abiertas tal y como las conocíamos. Esto fue una situación que nos tomó de sorpresa, indudablemente. Nos choqueó, pero este año tenemos, si se puede decir, una ventaja operativa. Ya nos toma de sorpresa la situación, si bien sabemos que sigue siendo imprevista. Esto nos invita continuamente a repensar nuestras prácticas, a repensar lo que sabíamos, pero sobre todo a repensar cómo hacíamos lo que veníamos haciendo hasta ese momento. Nos tuvimos que reconvertir dentro de la educación. Y para esto las tecnologías digitales fueron recursos muy, muy importantes. Pero también tenemos que entender y asumir y respetar que la situación nos generó angustia. Nos enfrentamos a una pandemia. Históricamente, en la historia de la civilización hacía tiempo que no teníamos una pandemia tan global como esta. Y el hecho de que nos enfrentáramos a situaciones distintas a las que estamos acostumbrados, indudablemente nos generó angustia, temores, porque en parte a muchos nos agarró poco preparados. Decíamos con algunos amigos tecnólogos que hizo falta una pandemia para que la educación efectivamente asumiera la importancia que tienen las tecnologías digitales en tanto recursos didácticos para enseñar y aprender. Entonces, esta preparación, que en algunos casos fue muy evidente, bueno, también nos desconcertó y nos generó angustia. También me decía una docente a finales del año pasado, cuando hacíamos balance, que nunca había aprendido tanto en tan poco tiempo y tan rápidamente. Entonces, qué bueno, dentro de la tragedia sociosanitaria que estamos enfrentando, sentir que esto es una oportunidad para aprender. También fue una época, y seguirá siéndolo, de demanda multidimensional. Madres 24/7, padres 24/7, que al mismo tiempo ejercían sus trabajos en casa, otros teniendo que salir, sabiendo que sus familias permanecían en el hogar, sentirnos tironeados por los chicos, por nuestros chicos, por los docentes, por las familias, una situación bastante compleja que hemos podido transitar. Pero esto indudablemente también nos genera incertidumbres. El año pasado vivíamos incertidumbres en el corto plazo. ¿Cómo hago mañana para que esto que quiero que mis chicos aprendan llegue sobre todo a aquellos estudiantes que no tienen conectividad, por ejemplo?
¿Cómo hago para enseñarle a esas familias que, por ejemplo, tienen una computadora y son 4 niños? Acá tenemos un problema doméstico como indudablemente enfrentamos todos. Vamos a callar a un cachorro que acaba de entrar imprevistamente. Les pido mil disculpas. Entonces, esta incertidumbre en el corto plazo, pero también esta incertidumbre en el mediano plazo. ¿Cómo voy a hacer para acreditar los conocimientos de mis estudiantes? ¿Cómo voy a hacer para que ellos continúen construyendo conocimientos significativos? Estos espacios de incertidumbre que bueno, atravesamos todos, ¿no? Y en el largo plazo, que fíjense qué curioso, ¿no? Vamos a hablar de un largo plazo muy acotado. ¿Cómo estamos haciendo ahora para retornar a la escuela tal como la conocíamos? Tal como la conocíamos. ¿Queremos eso? ¿Es eso a lo cual nos estamos enfrentando? En muchas jurisdicciones en el día de ayer comenzaron las clases físicas, vamos a decir. No me gusta hablar de presenciales, porque esto que estamos haciendo hoy aquí en este congreso también es presencial. Ustedes están aquí presentes con sus mentes, con sus corazones, con sus almas, con su atención, con su concentración. La virtualidad también es un foco de presencialidad. Pero ayer decíamos entonces, algunos estudiantes han vuelto a las clases físicas, a la escuela física como la conocíamos. Y esto también nos genera incertidumbre. ¿Cómo van a estar ellos en la escuela? ¿Cómo vamos a hacer nosotros si no nos podemos acercar? ¿Cómo van a ser con periodos acotados de tiempo y espacio? También fue una época donde los olvidados contemporáneos, como me gusta llamarlos a veces, fueron tapa de los diarios. Los niños más pequeños fueron nuestra preocupación inmensa. Estaban deprimidos, estaban en casa, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo se van a socializar? Nos falta la plaza, nos falta la escuela, nos falta el abrazo de la maestra. Los ancianos, qué importante, fueron y siguen siendo población de alta vulnerabilidad. Abuelos que aprendieron a conectarse por videollamada para poder ver a sus nietos nacer. Fue una época de cambios terriblemente veloces. Lo que ayer necesitábamos lo teníamos que tener listo para allá. ¿Y por qué me gusta recuperar un poco estas situaciones del año pasado? Porque muchas de ellas las vamos a seguir viviendo este año. Entonces es importante que construyamos la idea de lo que vamos a transitar en 2021 a partir de la experiencia que recuperamos el año pasado, donde también nos mostró que aún tenemos brechas muy importantes con respecto a las tecnologías digitales. Y no me refiero exclusivamente a las brechas de acceso, aquellos que tienen y aquellos que no tienen. El año pasado fue un año más en el cual pudimos percibir con mucha claridad no solo las brechas de acceso, sino también las brechas de uso, las brechas de apropiación y las brechas de innovación. En la jornada de hoy vamos a escuchar a muchísimos ponentes súper interesantes que seguramente van a abordar este tema. ¿Qué implica la innovación en educación digital? Dentro de esta cultura digital en la cual todos estamos inmersos. Pero, perdón si tengo una mirada muy positiva, creo y estoy segura que en educación algo maravilloso está ocurriendo, algo muy significativo. Ustedes están generando en sus aulas, ustedes lograron generar en ustedes mismos como docentes, a pesar de todas las dificultades. Esto no significa no comprender lo complejo que fue el año pasado y seguramente lo que va a ser este año con la multiplicidad de escenarios que vamos a estar transitando. Pero creo que esto fue la aceleración de un proceso que ya se venía dando en educación. Ya veníamos transitando muchas de las cosas que sucedieron el año pasado. Ya estábamos trabajando desde hace muchos años en una perspectiva mucho más colaborativa del aprendizaje, en una articulación interdisciplinaria, interarial muy profunda. Ya estábamos transitando instancias, quien más, quien menos, donde ponemos al estudiante en el centro del proceso, donde nos damos cuenta, como siempre, que son ellos quienes tienen que traccionar su propio proceso de aprendizaje. Todo esto depende del posicionamiento que nosotros tengamos frente a este hecho. Por eso me gusta hablar de contextos extraordinarios. Este es un contexto extraordinario, con todo lo bueno y lo malo que esto implica. Podemos entrar en pánico, podemos pensar que esto es un gran problema que no vamos a poder superar, o podemos interpretarlo como una oportunidad. La realidad es que ninguna de estas posiciones es unívoca.
creo que todos, y está bueno que así suceda, en algún momento transitamos cada uno de estos posicionamientos. No nos tenemos que sentir mal por entrar en pánico, se nos cortó la conectividad, yo recién ladró un perro, qué espanto, en la mitad de un congreso. A veces problematizar la situación también nos ayuda a encontrar ideas originales como para poder superarla e indudablemente interpretarla como una oportunidad. Hablando de contextos extraordinarios, quería compartir con ustedes algunas imágenes porque el año pasado debo confesarles que yo también me sentí en algunos momentos casi en pánico. Entonces dije, no, a ver, vamos a explorar cómo fue la educación en otros contextos extraordinarios. Y estuve haciendo algunas indagaciones fotográficas. Fíjense qué hermosa esta foto y cuánto tiene que ver con nuestras realidades, por más que es una foto muy lejana. Estos niños, que como ven son de diferentes edades, están con una docente, que es esa niña que está con su cofia blanca, en un búnker en la Segunda Guerra Mundial. En ese momento estaba siendo bombardeada esa región, pero los chicos continuaban en clase, ¿sí? Y fíjense qué interesante, que no son todos de un mismo grado, como diríamos nosotros. Hay niños de diferentes edades, grupos flexibles, reagrupamientos flexibles y adultos significativos tratando de sostener el proceso. Esta foto me resulta maravillosa, es una foto hermosísima en el gueto de Varsovia, donde esas niñas en breve iban a ser llevadas seguramente a campos de concentración y esa docente continúa dando clase. Y fíjense qué interesante, esta historia es muy linda, hace que las niñas se vuelvan a colocar su uniforme, el uniforme con el cual iban a su escuela. Es increíble ver las caras de esas niñas. Yo siempre trato de imaginar y de pensar qué le estaría diciendo esa docente a esas niñas para que tuvieran esa cara tan atenta, tan significativa. Y cómo a veces pequeños gestos fueron tomados como para sostener una normalidad que indudablemente ya no existía. Miren esta foto de estos niños con estas máscaras. Esta semana nos preocupábamos de que los niños iban a tener que ponerse barbijos. Como en otros contextos extraordinarios, se pudo sostener el proceso de aprendizaje. Cuando compartí esta presentación con mis hijas, ambas dos docentes, muy jovencitas, me decían, mamá, no pongas la educación como algo naif. No, claramente esto no tenía nada de naif. Y claramente estos no son los mejores contextos para enseñar y para aprender. Esto nos queda claro. Fíjense este docente en la escuela secundaria que en ese momento estaba siendo bombardeada y saca a sus estudiantes y los hace sentar sobre una arcada de la escuela para tener a sus alumnos más seguros. Esto tiene que ver con la idea que les planteaba al principio, la educación como un eje fundamental, no solo para la construcción de conocimientos, sino también para darle continuidad a nuestra vida, para tener cerca cierto rasgo de normalidad, para pacificar. La educación como una apuesta no solo al futuro, sino como una forma de construir un presente, ¿sí? A veces le pedimos mucho a la educación, es claro, sí, lo entendemos, pero la educación es todo eso. Y las tecnologías digitales nos han mostrado que son aliados estratégicos para la construcción de conocimiento en estos contextos extraordinarios. Y se trata, en cierto sentido, de aprovecharlos para convertir un problema en una oportunidad. Y esto que me parece que es una idea clara, de qué manera podemos utilizar estos recursos para garantizar de alguna forma la continuidad pedagógica. Y garantizar la continuidad pedagógica nos invita, nos interpela a pensar diferente. No tenemos los mismos agrupamientos, los chicos tienen dificultades de conectividad o no tienen directamente conectividad y a ellos también tengo que llegar. Tenemos que aprender del error. El año pasado seguramente cada uno de nosotros cometió muchos, todos. Este año tenemos la oportunidad de cometer nuevos errores, pero de no volver a cometer los que cometimos el año pasado, de aprender mucho de la experiencia que ya tenemos. Básicamente, además de garantizar esta continuidad pedagógica para intentar llegar a todos.
a los que tienen, a los que no tienen, a los que les cuesta más, a los que les cuesta menos, sabiendo que es muy posible que en algunos casos se dificulte esta posibilidad de acceso y de apropiación, sobre todo de cada uno de nuestros estudiantes. Porque no se trata de llegar de cualquier manera o con una propuesta light educativa. El gran desafío que tenemos que asumir en estos contextos extraordinarios es llegar con propuestas de calidad. ¿Y qué implica una propuesta de calidad? Bueno, básicamente entender que distancia no es distante. Educación a distancia o esta distancia que tenemos que tener con nuestros estudiantes no implica distanciamiento en el contacto interpersonal que es necesario para enseñar y aprender. Y las tecnologías digitales nos ayudan muchísimo en esto. La mediatización de la enseñanza y del aprendizaje a través de una pantalla nos ha permitido acercarnos, francamente acercarnos. Para esto ustedes son los expertos, colegas. Aquí en este congreso la mayoría de ustedes son docentes o personas sumamente interesadas en el hecho educativo. Tenemos que recuperar la centralidad de lo pedagógico. Logos, Barqui, no se enojen. Yo soy una apasionada de la educación y lo saben, pero el kit de la cuestión no está en la tecnología, sino está en la intencionalidad pedagógica, en cómo yo voy a transformar esas herramientas en recursos. Por eso me gusta más hablar de recursos digitales que de herramientas. La herramienta es este mouse. Ahora, cuando yo a este mouse le acerco la intencionalidad pedagógica, ahí lo transformo en un recurso. Un recurso, recurrere, volver a la carrera, volver a repensar mis prácticas y ver de qué manera optimizo estos recursos. Para eso vamos a pensar en las etapas del proceso pedagógico, pero en estos contextos extraordinarios, que este año nos van a interpelar a pensarnos en contextos mixtos, en contextos de hibridación, donde voy a tener algunos estudiantes en la presencialidad y en simultáneo otros en la virtualidad, donde yo como docente en algún momento voy a estar presencial y en otro momento virtual, donde vamos a requerir mucha flexibilidad. Entonces, ¿cómo hago para que esa jornada acotada de presencialidad o de presencialidad física se pueda extender en el hogar? ¿Cómo voy a recuperar las evidencias de aprendizaje de mis estudiantes? ¿Cómo voy a priorizar cuáles son los contenidos que quiero que mis estudiantes construyan? ¿Cómo voy a optimizar la utilización de recursos digitales que a veces son escasos en muchos de los contextos en los cuales ustedes viven y que todos atravesamos son escasos? Para esto tenemos que pensar las tecnologías digitales con estas características. Contextos que sean seguros, con contenidos que sean ricos, que sean motivadores, que sean relevantes. ¿De qué manera las tecnologías digitales nos ayudan a disponibilizar estos contenidos, a organizarlos, a dotarlos de claridad, para que este estudiante que muchas veces va a estar solo en casa pueda tomarlos, reconstruirlos y hacerlos propios? Para eso tenemos que definir qué vamos a enseñar. Una educación de calidad tiene que tener prioridades. Y a mí me gusta pensar en estas prioridades siempre en función del estudiante. Entonces, ¿qué es motivador para él? ¿De qué manera puedo articular contenidos de diferentes áreas disciplinares? ¿De qué manera yo estoy promoviendo la autonomía para que ese niño tenga 5 añitos o tenga 17, pueda habérselas casi solo en el proceso de construcción de su conocimiento? Y esto implica de nuevo pensar en todos. Perdón que vuelva sobre esta idea de manera reiterativa, pero tenemos que ir por todos. Tenemos que tratar de llegar a todos. Como les decía, esto implica flexibilidad, pero atención, porque flexibilidad no implica caos. Implica al contrario, una planificación estratégica mucho más precisa. No podemos dejar cabos, como está allí la imagen, cabos librados al azar. Tenemos que tratar de planificar de manera estratégica. Y para eso, el primer paso es conocer nuestros contextos. ¿Qué chico tiene dificultades? ¿Qué chico no? ¿Cómo está funcionando mi escuela? ¿De qué manera puedo colaborar con mi par que está teniendo dificultades para contactarse con sus estudiantes? ¿De qué manera me acerco a las familias? Y no solamente conocerlos, sino comprenderlos.
Y en esta comprensión de los contextos tenemos que aprovechar todos los recursos que tenemos disponibles. El año pasado veíamos experiencias muy significativas donde se recuperó la radio del pueblo para poder transmitir contenidos a los chicos y para poder acercarnos a las familias. El cuadernillo impreso, el WhatsApp, el mail, acercarnos en bote o en bicicleta para acercar un cuadernillo a un estudiante que no podía. Estos estudiantes que se transformaron en faros de sus colegas, de sus compañeros, y ellos eran quienes tenían mejor conectividad y recogían las encomiendas de sus docentes para después poder distribuirlas. Todos los recursos en contextos extraordinarios, bien utilizados y con criterio pedagógico, son aptos para poder acercarnos a esos niños, a esas niñas sedientos de aprender. Pero por favor, no complejizar. Tenemos que ser acompañantes de estas familias que están transitando situaciones muy complejas y nosotros también como profesionales de la educación estamos atravesando situaciones muy difíciles. Entonces, no complejizar. Menos es más. Y siempre buscando la autonomía genuina del estudiante. Si ese estudiante, para entrar a la plataforma que le estamos proponiendo y para poder aprender, necesita de su mamá, de su papá y de su tío al lado, cerca, junto, para poder simplemente hacer un ingreso, no estamos promoviendo autonomía. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos simplificar para que ese estudiante vaya ganando en formas autónomas de aprendizaje? Para ir terminando, muchas veces decían, bueno, pero cuando volvamos a la normalidad, cuando volvamos a la normalidad, y yo pensaba, si volver a la normalidad implica volver a una normalidad que muchas veces fue la causa de las dificultades de los contextos educativos, no, yo no me sumo, prefiero no volver a la normalidad y como dice la invitación de este congreso, pensar cuáles son esas prácticas que llegaron para quedarse. Todos entendemos que los extremos no son buenos, o sea, ni 100% de clases presenciales, ni 100% de clases virtuales tal vez sean el modelo óptimo, pero indudablemente el año pasado y este año va a suceder. Fuimos invitados por la naturaleza a saltar de la zona de confort en la cual sabíamos más o menos cómo estaba el sistema educativo, cómo era, cómo nos teníamos que manejar en el aula. Tuvimos que saltar de esa normalidad. Pero creo, y al menos a mí me sucedió y me sucede permanentemente, que pudimos recuperar este placer de aprender. Porque para enseñar, primero tuvimos que aprender muchísimo. Docentes que nos decían, en un curso express de un año tuve que aprender a editar video, tuve que aprender a entablar vínculo con mis estudiantes con tecnologías digitales, tuve que aprender a pensar formas de recuperar el aprendizaje y de evaluar con tecnologías digitales. Tuve que pensarme en la diversidad. Y esto, indudablemente, lo hicimos con otros, interactuando con los colegas. Mira, yo sé cómo se edita, yo sé cómo se hace una rúbrica, yo te enseño a mandarla y las tecnologías digitales, una vez más, como aportes muy significativos. Pero de vuelta, no nos quedemos con el recurso. El recurso es el camioncito que traslada algo y que habilita prácticas. Pero lo importante es qué es lo que nosotros queremos llevar en ese camioncito. ¿Se entiende? Yo los invito a que este año 2021, que está comenzando para muchas jurisdicciones, nos animemos y no aflojemos. El sistema educativo siempre es catalizador de las dificultades sociales y muchas veces los padres se quejan, muchas veces los propios chicos se quejan, muchas veces el propio sistema educativo se queja, pero como dice el cartel, disculpe las molestias, nos estamos transformando. Y esta transformación auguro que es y va a ser muy positiva. Esto me llegó el año pasado y decía, por mensajito en redes, y decía, no volvamos a la normalidad, mejor comencemos de nuevo. En este comenzar de nuevo, creo que hay muchas cosas que tenemos que conservar. Hacíamos muchísimas cosas muy buenas y las tenemos que sostener. Pero creo que también descubrimos otras nuevas que nos impactaron, que impactaron a nuestros estudiantes y que deberían quedarse. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, ese es el desafío que vamos a tratar en este congreso.
¿Cuáles son esos conocimientos que queremos que nuestros estudiantes se queden? ¿Cuáles son esas habilidades que desarrollaron y que queremos que sigan desarrollando y que antes no se nos ocurrían, no las pensábamos? ¿Cuáles son esas aptitudes y esas actitudes que hicieron que algunos estudiantes pudieran aprender mucho y bien y otros no tanto? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pero esto no es casual, no viene del cielo, no es aleatorio, requiere de la intencionalidad pedagógica de ustedes, con su vocación, con toda su experiencia y con toda su trayectoria, para poder identificarlo y planificar cómo lograr que eso se quede en nuestras aulas. Yo por mi parte no tengo más que agradecerles muchísimo estos minutos. Auguro que van a tener un excelente congreso. Tenemos panelistas de lujo. En la jornada de hoy me da ganas de quedarme todo el día. Van a tener realmente personalidades muy importantes para acompañarlos a pensar, a repensarnos y también a tomar fuerza y energía para que este año, que es un año complejo y seguramente incierto, lo podamos transitar de la mejor manera posible. Así que no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran compartir. Yo voy a dejar de compartir pantalla, si les parece, para que nos podamos ver mejor. Muchísimas gracias. La verdad que siempre es inspirador escucharte, escuchar tus historias y tus ideas. Ya te lo he dicho en otras oportunidades. Me encantó esta docente cuyo balance del 2020 era nunca había aprendido tanto y en tan poco tiempo, ¿no? Y me encantó también que nos recordaras que esta no es la primera ni va a ser la última pandemia o desafío global que enfrentemos y como Educadores Unidos lo vamos logrando, ¿no? Vamos sosteniendo los procesos educativos. Tenemos muy poco tiempo, pero muchos comentarios. Entonces, una pregunta al menos queríamos rescatar, aunque sea 2 minutos, de Claudia de Mendoza, que te pregunta puntualmente cómo transformar la virtualidad en un lugar humano, con vínculos entre personas y no entre pantallas. Un poco esto de distancia no es distante, ¿no? ¿Qué consejo así cortito le podrías dar? La virtualidad es virtuosa. La virtualidad no implica que no haya un contacto interpersonal. Mira, algo que me pareció, algunas anécdotas, porque uno aprende de los otros, ¿no? He visto actos de efemérides el año pasado que fueron altamente emocionantes, altamente humanos, muy significativos, donde estaba el abuelo al lado del niño con su mamá y su papá permaneciendo en un acto del 25 de mayo. Esto hubiera sido impensado antes. He visto maestras jardineras grabando con sus celulares todos los días la bienvenida a sus niñitos de sala de 3 años. Todos los días, incluyendo sábados y domingos. Hola chicos, donde yo estoy salió el sol, ¿cómo están? Matías, ¿se te pasó el dolor de cabeza? O sea, a ver, también pensemos que una cosa es el vínculo que nosotros tenemos con las pantallas y otra cosa es el vínculo que los niños tienen con las pantallas. Debo confesar que algunas veces he tenido relaciones con mis hijas altamente significativas, humanas y potentes, mediatizadas con una pantalla. Entonces, no pensemos que la pantalla deshumaniza. El año pasado hemos compartido risas, cumpleaños, llantos, emociones, tragedias y alegrías por una pantalla. De vuelta, depende de cuán humana sea yo en este vínculo, en esta interrelación. Depende de cuánto yo quiera compartir. No sé si responde, buenísimo. Pero adelante. Buenísimo, Mara. Muchísimas gracias de nuevo por participar en esta apertura.